¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a 24 AM. Son las 7 de la mañana de este día miércoles 15 de julio y junto a ustedes revisamos las noticias más importantes. Hace frío. Si va a salir, abríguese. 2,7 grados a esta hora en Santiago, en el centro de la capital. Imágenes en vivo de nuestra ciudad. Ya estaremos con nuestros equipos desplegados, por supuesto, como siempre, en terreno, en una jornada marcada por lo que va a pasar en el Parlamento. Nuevamente en la Cámara de Diputados y Diputadas se vota ahora en particular este proyecto del eventual retiro de los fondos de las AFP. El gobierno, ¿qué hizo ayer? Bueno, el gobierno propone bono de 500.000 pesos a la clase media para alinear al oficialismo a horas de la votación por retiro de los ahorros previsionales. La protección de la clase media no puede ser a costa de disminuir sus ahorros, dijo el presidente. La oposición desestimó el anuncio y la incertidumbre se mantiene sobre el voto de los diputados de Chile Vamos. Por supuesto que vamos a estar sumamente atentos a esta noticia que ha acaparado la atención de buena parte de la opinión pública. Así también lo consigna La Tercera. Esta mañana Piñera propone bono de 500.000 para más de 800.000 trabajadores. Es lo que trae en portada el diario La Tercera. Les decíamos, esta jornada bastante fría a esta hora, menos de 3 grados, 2,7 grados tenemos en la capital, en un día en que tenemos alerta ambiental en nuestra región. Vamos a revisar el informe del tiempo, el pronóstico del tiempo para esta jornada aquí en Santiago. Vamos con la gráfica, ahí está. Temperatura actual, como decíamos, 2,7, cielo despejado y la máxima nuevamente muy grata, podría llegar a los 24 grados. Vamos a estar, por supuesto, como cada día, con el detalle del informe del tiempo para todo el país, junto a Iván Torres. Y les contamos que cacerolazos, barricadas y protestas se escucharon en diversas comunas de la capital durante la noche. Fabián Collado nos va a entregar más detalles. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Gonzalo. Y además que hubo serios incidentes como el que ustedes están viendo en pantalla. Este saqueo que se produjo en horas de la madrugada acá en la comuna de Quinta Normal, calle Salvador Gutiérrez con Catamarca, donde un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta este local comercial, forzó las rejas metálicas de acceso. Esto está absolutamente reforzado, sobre todo luego del inicio del estallido social, el 18 de octubre, ya que había sufrido otros robos este supermercado, y posteriormente ingresaron hasta el sector de las bodegas. Carabineros de la comisaría de Quinta Normal fueron los encargados de llegar hasta este lugar con el fin de poder controlar esta situación, y 11 personas, ustedes ven la pantalla dividida, los que están a un costado derecho de la pantalla, fueron detenidos. ¿Por qué? Porque estaban al interior, estaban con diferentes especies, estaban con carros llenos de diferentes alimentos. Entonces, por las mismas situaciones que fueron derivados hasta una unidad policial, y de hecho se está a la espera de la situación judicial, lo que decía el fiscal a cargo. Incluso una persona que habría estado participando, se está viendo su vinculación, también habría estado involucrada con barricadas en los alrededores, algo que existió en muchísimos puntos de la región metropolitana dentro de este cacerolazo que se llamó por redes sociales a partir de las 9 de la noche, enmarcado en la previa de la votación en la Cámara de Diputados respecto al retiro de los del 10% de los fondos de la AFP. Ahí ustedes están escuchando, viendo en las imágenes esto que comenzó a esa hora de la noche de ayer. Mucha gente en diferentes comunas, La Florida, Puente Alto, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Providencia, el centro de Santiago. Se escuchó bastante fuerte, la verdad que desde octubre, noviembre, que no se escuchaba un cacerolazo como ustedes están observando en las imágenes. Algo que duró cerca de 30 minutos aproximadamente sin mayores inconvenientes. Claramente a esa hora no habían incidentes, pero lamentablemente ya al correr de las horas comenzaron las barricadas en diferentes puntos. Maipú, Lo Prado, Pudahuel, Peñalolén, Puente Alto, Santiago, Estación Central. Eso fue el epicentro prácticamente de bloqueo de calles, de instalaciones de palos para poder quemarlos y así, en definitiva, obstaculizar el libre tránsito de las personas. También ahí en a las afueras del metro Las Parcelas
parcelas en la comuna de Maipú, en Teniente Cruz, en Laguna Sur, Oceanía, donde las barricadas están presentes en todas esas esquinas, al igual que en la avenida San Pablo con Gabriela Mistral en la comuna de Lo Prado. Hubo diferentes intentos de saqueos. Nosotros les estábamos comentando, al igual de lo que ocurrió acá en la comuna de Quinta Normal. Por ejemplo, ustedes van a revisar ahora en las imágenes otro hecho que ocurrió en Recoleta, bien digo. Primero, un incendio que afectó a un bus del Exsistema Transantiago, el cual iba circulando por el sector de Zapadores con Juan Cristóbal. Es en ese lugar donde un grupo de desconocidos interrumpió el tránsito del chofer, lo obligó a descender y ahí estos sujetos lo quemaron completamente. Ahí ustedes están viendo las imágenes. Todavía no hay personas detenidas al respecto, pero de todas maneras hay una investigación que está en desarrollo con el fin de poder encontrar a los responsables. El tránsito en Recoleta fue bastante complejo en horas de la noche para las personas que tenían salvoconducto para salir a las calles de Santiago debido a estos incidentes, a las barricadas que existían en el lugar y también a la quema de este bus, el cual fue sometido a peritaje. Ahora revisamos otra información que tiene relación con lo que les decíamos, los saqueos que ocurrieron en diferentes puntos. Nos trasladamos a la comuna de Lo Prado. Presten mucha atención a estas imágenes, porque fue en ese lugar donde existió un saqueo también, en San Pablo con Necochea. Es en ese lugar donde una turba forzó las rejas metálicas de acceso al supermercado Albi y comenzaron a robar diferentes productos. Habían militares, los cuales se encontraban en los alrededores, los cuales tuvieron que frustrar este delito. No hay personas hasta el minuto que hayan sido detenidas a raíz de esta situación, solamente un conductor que estaba bajo la influencia del alcohol conduciendo y sin salvoconducto, pero no tiene absolutamente nada que ver con los incidentes que se generaron ahí en la comuna de Lo Prado. Vamos a revisar algunas declaraciones. Fue frustrado el robo evitado el saqueo debido a la oportuna acción de la fuerza militar, como les dije. Gente alcanzó a entrar, rompió la reja, pero con la presencia militar se dieron la fuga. En todo el eje de San Pablo hay una serie de barricadas que afectan el tránsito, en las calles interiores también hay barricadas, por lo que la fuerza, el ejército se ha preocupado de correr las barricadas para permitir el normal tránsito, especialmente de los vehículos de emergencia que transitan durante la noche. Entonces, estas imágenes que ustedes están revisando en pantalla, provenientes de la comuna de Lo Prado, van a ser importantes en medio de la investigación que está en desarrollo. Nosotros regresamos acá a la comuna de Quinta Normal, donde se encuentra Carabineros de la Subcomisaría Carrascal, resguardando justamente este punto, este supermercado, el cual fue saqueado en horas de la madrugada. Obviamente tiene que estar Carabineros fundamentalmente debido a que las rejas fueron rotas, ya no están, fueron sacadas por esta turba de sujetos, 11 de ellos los cuales están detenidos por esta nueva noche de incidentes que no se veía lamentablemente hace bastante tiempo, los saqueos que vuelven a afectar a diferentes lugares a la región metropolitana. Bien, Fabián, gracias por el informe. Nos volvemos a contactar más adelante. Buen día. Les contamos ahora que el laboratorio estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en pacientes que recibieron la dosis. Los resultados fueron publicados en una revista especializada de medicina, donde se detalla que las pruebas se llevaron a cabo en marzo pasado en 45 voluntarios. Según explicaron los científicos, estas personas desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a la de aquellas que superaron la enfermedad de forma natural. La compañía farmacéutica anunció que va a iniciar una última etapa de pruebas a fines de julio, donde 30.000 personas recibirán la vacuna en Estados Unidos. El tratamiento requiere de 2 dosis aplicadas con un mes de diferencia. El gobierno norteamericano espera tener los resultados a fines de este año. Con esa información nos vamos a separar un breve instante, pero nos vamos con música. 7:09 minutos. Un día como hoy, un domingo 15 de julio del año 2012, se publicó este temazo.
¿Cuánto lo escuchamos? Tanto que lo escuchamos. El famoso Gangnam Style del rapero surcoreano PSI fue récord. Alcanzó los 2.000 millones de reproducciones. 2.000 millones de reproducciones. Fue el video más visto de 2012. En su pic registró 19 millones de reproducciones cada 24 horas. 116 reproducciones por segundo en YouTube. Así nomás fue el famoso Gangnam Style. ¡Wopa! 3,6 grados tenemos solamente a esta hora. Para que se preparen si van a salir. Mañana fría, pero mediodía que estaría grato como las dos jornadas anteriores, con una máxima que estaría cercana a los 24 grados. Ya vendrá don Iván Torres para actualizarnos el informe del tiempo, por supuesto, como cada día. Bien, 11 personas fueron detenidas en medio de saqueos en pleno toque de queda. Esta y otras informaciones las vamos a revisar con el periodista Fabián Collado a esta hora. Fabián, adelante nuevamente. Rodrigo Pérez, perdón, Rodrigo, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Sí, ya lo conocíamos. La información con Fabián Collado dando cuenta de la cantidad de detenidos, 11 en la comuna de Quinta Normal, pero también se desarrollaron otros hechos, incidentes, esta vez en la comuna de Estación Central. Ustedes están viendo ahora imágenes en vivo y en directo de nuestro compañero Marco Maldonado de al menos 27 vehículos que terminaron completamente quemados en una automotora Nissan que está ubicada aquí en el sector de la Villa Francia. Estamos hablando de una situación que ocurrió en 5 de abril con Avenida Aeropuerto y que todo comenzó cuando un grupo de desconocidos llegaron hasta este sector y comenzaron a encender parte de estos vehículos, pero en cadena comenzó también a incendiarse otros automóviles y paso a paso no fueron 5, ni 15, ni 20, fueron 27 hasta el momento los vehículos que se han podido contabilizar y que Carabineros indicaba terminaron completamente destruidos por el fuego. Fue una situación que movilizó a bomberos, al menos 10 carros de bomberos de la comuna de Estación Central y también de Santiago llegaron hasta este sector para controlar el fuego que afectó a estos automóviles, un hecho que no ha dejado a personas detenidas ni tampoco a lesionados. Fueron los propios guardias, también al vigilante de este sector, quienes dieron aviso a la policía, pero estos individuos alcanzaron a escapar una vez que Carabineros llegó hasta este sector y se extendió a eso de las 11 de la noche aproximadamente toda esta situación hasta que logró ser controlada por voluntarios quienes llegaron hasta este sector, pero que dejaron a esta cantidad de 27 hasta el momento automóviles. Incluso se está viendo ya el avalúo total para así contabilizar las pérdidas en esta automotora como parte de los incidentes que se registraron aquí en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Vamos a revisar algunas declaraciones sobre este caso ocurrido en este punto de la capital. Habían ingresado ya individuos, habían ya destruido la parte administrativa de la automotora y al ver Carabineros estos individuos huyen y por la parte de atrás de la automotora proceden a quemar todos los vehículos. Aproximadamente tenemos 27 vehículos quemados. La dinámica es que cuando este tipo de incendio se propaga por cadena, se incendia un vehículo y se va incendiando inmediatamente el otro y así, donde se produce la propagación. El fuego en este lugar se propagó de manera muy rápida y es por eso que se desencadenó a que uno a uno los vehículos comenzaran a quedar incendiados por el fuego hasta que al final se han contabilizado cerca de 27 automóviles. De las personas que resultaron involucradas en este hecho hasta el momento no se conoce porque no han sido detenidas, pero ya más adelante se podrá ver en la eventualidad cámaras de seguridad que hayan captado esta situación aquí ocurrido en Estación Central. Y seguimos en la comuna de Estación Central porque ahora les vamos a contar de un saqueo que ocurrió en un supermercado que está ubicado en la avenida Las Rejas con Río Quietro. También en este lugar
y que dejó a al menos 5 personas detenidas, luego que aproximadamente 15 individuos, de un total de 200 según la versión de Carabineros, forzaron el ingreso y así robaron diversos artículos. Estamos hablando de carne, pollo, atún, termos, hasta bebidas alcohólicas, las que robaron desde este recinto comercial. Después incluso se registraron algunas barricadas a lo largo de la avenida 5 de Abril y esto generó que funcionarios de Carabineros llegaran hasta este sector para así evitar que esta situación pueda aumentar. Carros lanzaguas incluso estuvieron presentes, lanzagases, y en todo este operativo se detuvo a 5 personas y también la recuperación de parte de las especies de este saqueo ocurrido también en la comuna de Estación Central. Tenemos algunas declaraciones de Carabineros, así que vamos a revisarlas a continuación. Un grupo aproximado de 200 personas estaban, ¿no es cierto?, ingresando al supermercado que se encuentra a mis espaldas. Una vez en el lugar, el personal procede, ¿no es cierto?, a intervenir, dispersando a la gente y logrando la detención de 5 individuos por saqueo, con recuperación de especies, más 2 individuos, ¿no es cierto?, por desórdenes y ley antibarricada. Estamos hablando de estas 2 otras personas quienes estaban involucrados en los incidentes y que también fueron aprehendidas por Carabineros, pero en lo particular estamos hablando de 5 individuos quienes fueron detenidos por Carabineros por su presunta participación en estos saqueos que se registraron, y es por eso entonces que van a pasar a disposición de la justicia por estos hechos que ahí ocurrieron en la comuna de Estación Central, aquí muy cerca también de la automotora, y que estuvo marcado por algunas barricadas, protestas, también fue foco de algunos cacerolazos en este sector a lo largo de la noche y que se extendió hasta aproximadamente las 12:01 de esta mañana. Bien, vamos a seguir revisando otros casos que han ocurrido. Ahora nos vamos a continuar aquí en la comuna de Estación Central porque 2 personas de la tercera edad fueron encontradas fallecidas durante la tarde de ayer al interior de un domicilio en la comuna. Todo esto quedó conocido luego que los propios vecinos dieron aviso a Carabineros, también a bomberos del sector, porque este matrimonio, estamos hablando de una mujer de 91 años y también de un hombre de 69, quienes estaban en un dormitorio, no se conocía noticias sobre ellos hace varias semanas. Es por esta razón que bomberos llegó hasta ese sector, se realizaron los distintos peritajes. Si bien se descartó la presencia de algún gas que haya desencadenado el fallecimiento de estas personas, de todas maneras también se está realizando las pericias por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Y según la información que maneja la policía uniformada a través del sistema SINCAR, estos ancianos no eran portadores de COVID-19, sin embargo, será toda una investigación por estas personas que fueron encontradas sin vida y que causó bastante extrañeza por los vecinos, quienes hace ya varios días, incluso semanas, no conocían noticias sobre ellos, también aquí en la comuna de Estación Central. Vamos a revisar algunas declaraciones que nosotros logramos captar en el lugar. Un vecino dio aviso, llamó en la mañana, pidiendo ayuda a Carabineros porque hacía más de una semana que ellos ya no se veían afuera. Y ahí empezó toda una cadena de contactos hasta que llegó Carabineros alrededor de las 5 de la tarde y se hizo todo el procedimiento que se hacen en estos casos. Bien, vamos rápidamente a escuchar al ministro del Interior que se refiere a los incidentes ocurridos durante la noche. El director general, director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Lo que ocurrió anoche es grave, es particularmente grave. Durante varias horas, en la región metropolitana y también en algunas regiones del país, distintos grupos se dedicaron a realizar hechos violentos como saqueos, barricadas y ataques a carabineros y unidades policiales. Y quisiera decir que lo de anoche es solo delincuencia, pero no es únicamente delincuencia. Lo de anoche, lo que vimos durante algunas horas, es un intento de amedrentar y alterar nuestro proceso democrático. Ninguna razón, ninguna causa justifica la violencia que vimos anoche en la ciudad. Ninguna razón, por más noble que sea, puede permitir que se produzcan estas situaciones
de violencia. Durante varias horas, grupos organizados de violentistas estuvieron alterando el orden público en la ciudad. En medio de alteraciones que afectaron la tranquilidad, el orden público y la seguridad de todos los vecinos de la región metropolitana. Y eso no lo podemos permitir. No hay ninguna causa que justifique estos niveles de violencia. No hay ninguna causa que justifique el uso de los métodos violentos. Estamos en democracia, vivimos en democracia y esta violencia simplemente es incompatible con nuestra democracia. Yo quiero valorar el trabajo policial, quiero valorar el trabajo del jefe de la defensa, de Carabineros, de la PDI, que trabajaron intensamente para poder recuperar y resguardar el orden público, con un despliegue de medios que permitió contener la situación, la que, sin embargo, lamentablemente, se vio afectada por un conjunto de hechos delictuales que vamos a dar cuenta a continuación. Por eso yo quiero insistir en que lo de anoche es muy grave y quiero hacer un llamado de atención. Lo de anoche tiene que ser un punto de inflexión. Quiero hacer un llamado a todos los actores políticos, a todos los actores sociales, a los medios de comunicación, a que rechacen y condenen estos hechos de violencia. Justificarlo, darle alguna razón o darle algún sentido es simplemente hacerse cómplice de esta violencia. No hay ninguna razón que justifique esta violencia. Insisto, lo de anoche tiene que ser un punto de inflexión. Quiero llamar a todos los sectores y a todos los actores a rechazar de plano la violencia que vimos anoche. Ninguna discusión democrática, ninguna causa, ninguna propuesta puede nunca justificar los hechos de violencia como los que se manifestaron anoche en la región metropolitana y en algunas regiones del país. Y por eso, recordando que hace algunos meses, en el mes de noviembre, el amplio espectro político suscribió un acuerdo por la paz, yo quiero llamar a todos los actores políticos a condenar esta violencia. Quien no la condene se va a hacer cómplice de esta violencia. Quiero llamar también a todos los actores sociales a rechazar esta violencia. Y también le quiero pedir a los medios de comunicación que sean muy enfáticos en condenar esta violencia, que, insisto, busca únicamente afectar, alterar y amedrentar nuestros procesos democráticos. Por lo tanto, quisiera terminar diciendo que si nos importa la democracia, rechacemos esta violencia. A quienes les importa la democracia, yo los llamo a rechazar esta violencia. Echamos las palabras al ministro Blumen. Bien, buenos días. Quiero dar cuenta de que a nivel nacional, en el contexto de estas manifestaciones, y quiero señalar aquí mi repudio absoluto de que pese a la gran situación, la crisis grave que vive el país producto de la pandemia, donde todos los esfuerzos de todas las instituciones de este país, impulsadas por nuestro gobierno, se encuentran enfocadas en resguardar la salud pública, hay personas que insisten a través de medios violentos en generar acciones que comprometen no solamente la salud, sino también que afectan los bienes de las personas. Durante la jornada del día de ayer, entre las 18 aproximadamente en adelante, se empezaron a generar algún tipo de desórdenes a nivel nacional, particularmente con barricadas y algunas manifestaciones absolutamente fuera del contexto legal. Y en esto se registraron más de 60 delitos. Y quiero hablar acá que no de manifestaciones ni de otro tipo de expresiones, delitos que afectaron tanto al bien público como a los bienes privados. 4 eventos de ellos son de grave consideración, 3 de ellos son de grave consideración y que son particularmente un atentado incendiario que afectó a una automotora en Estación Central,
Ahí se encuentran trabajando equipos especializados totalmente haciendo pericias para verificar la cantidad de vehículos que resultaron afectados. 2 atentados incendiarios, uno a un bus de Redbus en Santiago y otro a un bus interurbano en San Felipe. Y un atentado incendiario que afectó a unas faenas en la construcción de una estación del metro en el Bosque, que afectó a un cargador frontal donde le lanzaron acelerantes y posteriormente le prendieron en fuego a la cabina. Se registraron 28 barricadas en diferentes comunas de la región metropolitana, 13 saqueos a diferentes establecimientos comerciales, 9 desórdenes de consideración, 2 ataques a cuarteles de importancia y 3 daños. Quiero destacar que pese a los delitos que se cometieron en los establecimientos comerciales, la acción policial en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones permitió oportunamente, a través de los despliegues operativos que existían en la región metropolitana y en regiones del país, poder actuar con prontitud y con eficacia. 34 detenidos que se encontraban participando directamente en estos delitos de robo con fuerza, con violencia, que afectaron a supermercados, a servicentros y a otro tipo de locales durante esta jornada. El 69,2%, o sea, casi el 70% de efectividad en la detención de estas personas. De los 61 detenidos que se registraron a nivel nacional, 54 de ellos corresponden a la región metropolitana, donde se concentraron la mayor cantidad de eventos. 15 de ellos fueron por ley de barricadas, 34 de ellos por saqueos, 7 por desórdenes graves, 1 por ataque a cuartel y 4 por daños. Atacar los cuarteles policiales es atacar el derecho a vivir en paz y tranquilidad. Destruir la ciudad es destruir lo que construimos todos, nuestro lugar donde nos desarrollamos nosotros y nuestros hijos. Por lo tanto, el llamado que queremos hacer es efectivamente a la paz, a la tranquilidad, a respetar las normas que ha impuesto la autoridad, a respetar el Estado de Derecho y a no cometer ciertas alteraciones al orden público y delitos que tanto afectan a nuestro país, que ya se encuentra en una situación compleja producto de la pandemia que estamos viviendo. General, llama la atención la cantidad de hechos de violencia, incluso en Estación Central 27 vehículos quemados, los condena obviamente todos estos hechos de violencia, ¿no? Perdón, no lo escucho bien. Con relación a todos estos hechos de violencia, que fueron varios, incluso 27 vehículos quemados en la comuna de Estación Central en una automotora, ¿qué pasa con respecto a los resguardos policiales que hubo? Sí, bueno, usted entenderá que existen un montón de distribuidoras de vehículos en la región metropolitana y otras partes del país donde se encuentran vehículos que están concentrados en aparcaderos. Efectivamente, di cuenta de que el primer evento grave ocurre particularmente en esta distribuidora donde hacen un ataque incendiario que afecta a los vehículos que se encuentran en ese lugar. Es grave, absolutamente grave. Nosotros teníamos más de 3.000 carabineros desplegados, considerando además el personal de las Fuerzas Armadas y de la PDI, que se abocaron particularmente a proteger los bienes, ¿cierto?, de las personas. General, llama mucho la atención también respecto a la situación que ocurrió todo esto en horario toque de queda. ¿Faltó mayor presencia militar y personal policial? Mire, aquí el tema es muy claro. Si no vamos a poder tener un carabinero, un militar, un PDI en cada uno de los hogares de nuestro país. Aquí hay un tema de conciencia social, un tema de responsabilidad social. Los despliegues de nuestros queridos estaban destinados efectivamente a proteger la salud de las personas. Cuando se ven estos eventos de violencia y necesidad, obviamente tenemos que cambiar nuestro enfoque y desplegar nuestros mayores esfuerzos para poder evitar, mitigar, controlar y contener, como lo dijo el ministro, de que estos fueran aún mayores de lo que ocurrió. General, ¿cuál fue el trabajo de coordinación que hubo por parte de Carabineros por acá con personal del Ejército, recordando que estábamos dentro de los incidentes en toque de queda, una colaboración directa? ¿Hubo también intervención en parte de estos controles de estos incidentes? Mire, los jefes de la defensa a nivel nacional están a cargo del orden público en todo el territorio del país y se han coordinado permanentemente con las instituciones encargadas de la seguridad pública, como es Carabineros y la Policía de Investigaciones. Este trabajo es diario, es permanente y obviamente en la situación puntual de lo que estábamos viendo el día de ayer, se convocaron inmediatamente en los puntos de mando para distribuir de la mejor forma posible los recursos y poder atender las necesidades que se estaban presentando en ese momento.
General, buenos días. ¿Qué pasa si hoy se rechaza este proyecto que se va a discutir en el Congreso del retiro de fondos de pensiones? ¿De qué manera se van a preparar ustedes ante la eventualidad que se repitan o sean peor aún los hechos de violencia durante esta jornada? Mire, nosotros nos hemos estado preparando permanentemente. Después de lo que vivimos en octubre, hemos hecho un trabajo muy profesional, nos hemos asesorado incluso por otras instituciones desde el extranjero, hemos hecho un plan de modernización para recuperar nuestros medios logísticos, una mejor infraestructura, un mejor equipamiento y por sobre todo una mejor capacitación para nuestros carabineros. Los despliegues van a estar dados en base a la inteligencia policial, van a estar dados de acuerdo a la focalización y la georreferenciación de han ocurrido hechos de violencia y obviamente que nos estamos preparando porque vamos a tener todos nuestros esfuerzos obviamente disponibles para poder atender cualquier necesidad que ocurra en materia de seguridad pública. Ministro, quería preguntarle respecto a si existe preocupación a la votación que podría ocurrir durante esta jornada, ¿cómo se están preparando para aquello y qué podría ocurrir en horas de la tarde? Sí, la verdad lo que preocupa no es la votación, si eso es parte del proceso democrático y eso es lo que yo quiero insistir y eso es lo que yo quiero llamar la atención de todos mis compatriotas. Lo que yo quiero llamar la atención es sobre esta violencia que lo que busca es amedrentar el proceso democrático. Y eso simplemente no es aceptable. Esto es un punto de inflexión. Si la violencia va a ser la que se va a imponer por sobre la democracia o si va a primar la democracia por sobre la violencia. Como lo dijo el general Yáñez, Carabineros, el jefe de la defensa, los medios militares están dispuestos para resguardar el orden público. No tengan ninguna duda que vamos a estar trabajando con todos los medios, con todo el equipamiento para resguardar el orden público, para resguardar la paz pública, para proteger a los ciudadanos y para poder contener a estos grupos violentos, ponerlos a disposición de la justicia. Ustedes ven, hay 61 detenidos. Yo le quiero pedir a la Fiscalía y a los tribunales que actúen con la máxima severidad. Con la máxima severidad. Yo les quiero pedir a todos los sectores y actores políticos que condenen esta violencia. Si les importa la democracia, condenen esta violencia. No sean cómplices de esta violencia. Lo mismo a todos los actores y líderes sociales. Y también a los medios de comunicación, que pongan el foco en las personas que cometen estos hechos violentos. Y que bajo ningún punto de vista se justifique lo que ocurrió anoche. Nada justifica lo de anoche. Ministro, esta no es la forma de ayudar a la clase media, esta no es la forma de ayudar a los pensionados. Por el contrario, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de crisis sanitaria. Todos los esfuerzos de nuestro país han estado puestos durante largos 5 meses en poder combatir la pandemia, poder entregarle toda la protección sanitaria a nuestros compatriotas, resguardar la seguridad y entregar las ayudas a todas las personas que lo necesitan. Eso se trata de la democracia. Se trata de ponernos de acuerdo pacífica y civilizadamente sobre cómo resolvemos los problemas y las diferencias que existen en nuestro país. La violencia de anoche no es protesta. La violencia de anoche es simplemente un amedrentamiento del funcionamiento de nuestra democracia. Ministro, separando los hechos de violencia, hubo ayer a las 21 horas y por largos minutos varios caceroleos, no solamente en Santiago, sino en distintos puntos del país, separando los hechos de violencia con respecto a esa manifestación que es pacífica. ¿Cómo interpretan aquello como un clamor de la mayoría para que se apruebe el retiro del 10% de la AFP? ¿Cómo interpreta ese tipo de manifestaciones? Bueno, las manifestaciones pacíficas están garantizadas en nuestra Constitución, es un derecho fundamental de los ciudadanos y que tiene que realizarse de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las normativas sanitarias que tenemos en este momento. Y por lo tanto, eso bajo ningún punto de vista nosotros como gobierno lo vamos a cuestionar. Lo que nosotros estamos objetando es la violencia que se expresó en las calles, en pleno horario de toque de queda, con pandemia, cuando todos los esfuerzos están destinados en nuestro país a poder proteger la salud de las personas, a llevarle alivio a todos los ciudadanos. De eso se trata las propuestas que presentó ayer el presidente de la República para la clase media, llevar alivio a las familias que lo necesitan. Y esa violencia, por supuesto que no trae alivio, esa violencia no es democrática, esa violencia busca amedrentar a los legisladores en su votación de hoy. Yo llamo a no permitir esto, a no permitir que este intento de secuestro de nuestro proceso deliberativo democrático finalmente termine afectando las decisiones que se toman en el Parlamento. ¿Hay un aprovechamiento de algunos sectores, ministro? ¿Hay algún aprovechamiento de algunos sectores en torno a esto de violencia, más allá del tema político, también grupos delictuales? Mire, ¿Qué dice la inteligencia? Yo le quiero decir una cosa. Hoy día, durante el día, vamos a ver si es que hay o no hay algún aprovechamiento en la forma en que los distintos actores califiquen lo que ocurrió anoche. Si se justifica, si se tienen posiciones ambiguas, por supuesto que lo que hay, en definitiva, es
de alguna manera una suerte de complicidad con estos episodios de violencia, y eso es lo que yo llamo categóricamente a rechazar. Pero, ministro, en esos cacerolazos, en esas manifestaciones pacíficas, ¿no ve usted, no ve el gobierno un clamor de la mayoría de la gente para que se apruebe el retiro del 10% de la AFP? Mire, yo insisto, es que no tenemos que confundir los planos. Las personas tienen derecho a expresarse, tienen derecho a manifestarse. Eso está garantizado en nuestra Constitución. Lo que nosotros hoy día estamos dando cuenta y estamos condenando y le estamos pidiendo a la Fiscalía y a los tribunales severidad son los hechos violentos. ¿Qué tiene que ver con un clamor popular, por ejemplo, saquear un supermercado o un comercio afectando a la comunidad? ¿Qué tiene que ver la destrucción de automotoras, los ataques a las unidades policiales, donde están los carabineros día tras día, noche tras noche, dedicados a las labores de cuidado y protección sanitaria, de combate a la delincuencia, de protección de la seguridad pública? Por lo tanto, yo insisto, las manifestaciones que son pacíficas en el marco de lo que establece nuestras leyes, nuestra Constitución, y lo que establece también en este momento la autoridad sanitaria, que estamos en tiempos de pandemia, por supuesto que eso es legítimo y por supuesto que eso se puede expresar. Lo que no se puede permitir y lo que no podemos dejar que se exprese es esa violencia que lo que busca es afectar la deliberación democrática. Ministro, usted habla de grupos organizados violentistas. ¿A quiénes se refiere? A todos los que estuvieron anoche y que ustedes vieron y que yo les pido que por favor nos ayuden a condenar. Muchísimas gracias, que tengan una buena jornada. Ahí escuchábamos al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien se ha referido a estos hechos de violencia que han ocurrido durante horas de esta noche, haciendo un resumen también respecto a lo que ha habido durante esta jornada. 60 delitos, el 66,6% en la región metropolitana, 61 detenidos en total, 54 de ellos en la región metropolitana y 7 en regiones. El detalle de los detenidos: 34 por saqueos, 15 por ley antibarricadas, 1 por un ataque a cuartel, 7 por desórdenes, 4 por daños. Además, ha manifestado que hubo 28 barricadas, 13 saqueos, 6 afectaron a supermercados, 3 a servicentros y 4 a otro tipo de comercio. En el 69,2% de los casos, Carabineros logró la detención de personas responsables, es decir, a estas 34 personas. Además, hubo 5 ataques incendiarios, 9 por desórdenes, 2 ataques a cuarteles y 3 daños. También se llevaron 4 eventos que llevaron a la afectación grave a la propiedad privada: un ataque incendiario a una automotora en la comuna de Estación Central, también un atentado incendiario a 2 buses de la locomoción colectiva, uno en la comuna de Recoleta y otro en San Felipe. Además, un atentado incendiario a un cargador de carga frontal en la comuna del Bosque. Es parte del resumen que ha entregado durante también este balance acá el ministro del Interior. Así es, Gonzalo Jiménez, muchísimas gracias por la información. Seguimos en contacto. Muy buen día. El tiempo. ¿Seguirán las gratas temperaturas? Se lo preguntamos de inmediato a Iván Torres con el informe del tiempo. Don Iván, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bajan, Gonzalo. ¿Bajan? Bajan, bajo los 20 grados en general acá en la región metropolitana. Ayer fue 23 grados y algunas décimas, cerca de los 24. Hoy esperamos que baje porque ya la vaguada costera está haciendo hora suya. ¿En qué sentido? Nos equivocamos más temprano, habíamos dicho 24 de máxima, nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Más baja hoy día. Sí, y ya está haciendo la suya, como te decía, porque hay lloviznas en la costa central, especialmente el sector de Eso es Santo lo que hace Domingo. bajar la temperatura máxima. Eso hace bajar la temperatura porque hoy día esperamos que ese aire costero ingrese a los valles, no permitiendo que la máxima se eleve. Si no estuviese la vaguada costera, podríamos tener sobre 20 grados, pero está. Vamos a revisar de inmediato esta información porque tenemos un sistema frontal que es bastante débil, cruzando justamente por la región de los lagos. Hoy día, algunos chubascos en la mañana en la región de Los Ríos y también algunos chubascos en Osorno, también Puerto Montt, y llega hasta prácticamente la isla Grande Chiloé y nevadas matinales solamente en Coyhaique. El resto del país se mantiene muy estable con la acción de la vaguada costera. La vaguada costera no se ve, cuando ingresan nubes es por la acción de la vaguada, pero la vaguada costera es algo físico. Y tenemos mucha nubosidad y algunas lloviznas locales en el tramo desde la región de Coquimbo hasta la región de Valparaíso. Veamos de inmediato detalle del pronóstico para la capital, donde esperamos cielo despejado con una máxima de 18 grados. Tenemos 3.2. Vamos de inmediato a revisar tiempo para todo el país. La zona norte, Arica, espera cielo despejado, también Iquique, igualmente Antofagasta, máximas muy parejas, 18, 17 grados. Copiapó también despeja. La Serena, sin embargo, se mantiene muy nubosa con 13 grados. En la región de Valparaíso, algunas lloviznas locales, especialmente al sur de Valparaíso. Esperamos una máxima de 14 con cielo nublado. Rancagua, cielo despejado. Talca, nublado con niebla, variando a despejado. Chillán se mantiene nublado
Concepción está despejado, llegan nubes, finalmente se nubla en la tarde con una máxima de 13 grados. En la región de la Araucanía también hay bancos de niebla en la mañana, esperamos cielo nublado durante todo el día. En Valdivia algunos chubascos en la mañana, el resto de la jornada solamente nubes. Osorno con chubascos ocasionales, especialmente en la mañana, muy poco por lo demás. Puerto Montt con precipitaciones débiles, también Quellón con una máxima de 10. Siguen las nevadas en la región de Aysén durante la mañana, el resto de la jornada en Coyhaique solamente nubes. Chile Chico se mantiene con agua-nieve. Puerto Natales parcial, también Punta Arenas y Puerto William con máximas muy bajas, -1 en Puerto William, 0 grados en Puerto Natales. Detalles para los próximos días. No se entusiasme con lo que va a haber, porque si bien es cierto, este sábado se ven gotas, ya les voy a contar que el día jueves vamos a tener 16 grados, el día viernes también. Tanto el sábado como el domingo va a estar nuboso, con algunos goterones, nada más que eso. La verdad que la precipitación en sí va a estar concentrada al sur de Santiago, pero en Santiago Centro, algunas comunas al norte de la capital, solamente algunas gotas, y eso sería todo porque la cantidad de agua no alcanza ni para el milímetro. El lunes nuevamente nublada la capital con una máxima de 14 grados. Ese es nuestro panorama, Gonzalo. Lluvias muy poco, prácticamente nada el día sábado. Harto más seco julio que junio hasta ahora. Por el momento sí, lo habíamos anunciado nosotros, que no había que entusiasmarse mucho porque las lluvias eran solamente vamos a seguir esa época. Yo creo que en el fondo vamos a tener lluvias, pero no tan intensas, o por lo menos a fin de año vamos a terminar con un debe. Ok, gracias Iván. Bueno, buen día. Que tengas buen día. 7:46 minutos. El debate está instalado en el Congreso, pero también en el gobierno y en el país. Se ha entregado una serie de propuestas orientadas a la clase media, por lo que surge la pregunta, ¿qué significa realmente ser de clase media? ¿Cómo se definen los grupos socioeconómicos? Bueno, sobre este y otros temas queremos conversar con Emanuel Baroset, socióloga de la Universidad de Chile e investigadora de COES. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Emanuel. Buenos días. Bueno, ¿quiénes en definitiva y técnicamente entran en la clase media? ¿Quiénes son? Bueno, por la definición del gobierno es un gran grupo de personas de hogares que ganan entre 600.000 pesos y 2,5 millones. Entonces, obviamente, con la amplitud de esta definición entran muchos grupos distintos y con necesidades muy distintas. El problema en Chile es que hay definiciones por deciles, por ejemplo, pero como tal no hay una definición por clases. Entonces ahí entramos a la discusión eterna de quiénes son las clases medias. Pero ahí tenemos prácticamente un 65% de la población. Sí, es cierto, pero si ustedes se fijan, en realidad sería un grupo donde no está la gente que no es ni pobre ni rica. Si sacamos el 20% de las personas pobres, que es una medición muy exacta que existe en Chile, y el 10% más rico, nos queda un 70% en el medio, lo que no significa mucho porque además sabemos que en Chile una gran parte de estos grupos son vulnerables, lo sabíamos antes del estallido y obviamente ahora en la pandemia la situación es aún más compleja. Emanuel, el problema es que estas personas no son tan ricas como para decirles no a la ayuda, pero tampoco son tan pobres como para dárselas. Entonces, al final, es un gran problema, es una gran cantidad de población que queda desprotegida socialmente. Sí, lo que nosotros hemos observado en terreno en los últimos meses es que la pérdida de empleo ha sido muy fuerte. Bueno, lo sabíamos, pero eso significa para las familias una necesidad de reinventarse, como se señala, en un ambiente muy complicado. Las primeras que pierden el empleo son las mujeres. Además, no pueden pasar los niños a las abuelas o los abuelos. Entonces, lo que ha significado perder el empleo es una reorganización de la vida en un momento de mucha ansiedad, mucha preocupación y sin mucho futuro de ver cuándo esto va a terminar. Por lo tanto, lo más grave en estos casos es la pérdida del empleo. Lo que hemos visto en Chile es que el sistema de protección social no estaba preparado para un shock importante. Nadie pensó en la pandemia, pero se anticipaba un shock de tipo externo económico. La verdad es que es muy difícil para estos sectores, tienen que pedir ayuda, efectivamente, porque en Chile estaba más bien orientada a los sectores populares o a los más pobres, pero ya estamos llegando al cuarto mes, entrando al quinto mes, y la verdad que muchas familias no resisten más. Sumamos a esto otro factor, Emanuel, me gustaría saber tu apreciación al respecto, porque de los mayores de 18 años, más de 11,5 millones de personas están endeudadas, más de 5 millones de personas están morosas. Hay algunos que incluso dicen que esa realidad
es la que hace afirmar que el elemento clase media es un mito, que en verdad hay sectores medios altamente vulnerables y que han caído en prácticamente la pobreza después del estallido y la pandemia, en que la fragilidad ha quedado revelada. Sí, este tema de la vulnerabilidad de la pseudo clase media es conocido desde hace mucho tiempo y para muchos países de América Latina. El tema es que Chile tuvo un crecimiento económico largo en comparación con los países de la región de más de 30 años, con el superciclo del cobre. En los otros países de América Latina el ciclo de bonanza duraba 10 años y volvíamos a una crisis. Entonces, eso fortaleció de alguna manera la idea en Chile de que el país seguía progresando. El problema es que esto era altamente frágil, como lo estamos viendo ahora, y fundamentalmente descansaba en tener empleo y que haya crecimiento económico. Y hoy en día son las dos cosas que están desapareciendo. Pero el tema del endeudamiento lo sabíamos hace mucho tiempo, los economistas lo habían advertido y es parte del problema, de la razón por la cual hay estallido. Es decir, hay una serie de problemas y de demandas que están ya presentes hace tiempo, pero parte de la ansiedad y la angustia de las familias será que se les hacía cada vez más difícil, llegar a fin de mes. Y una manera de mantener un poco el estatus era a través del endeudamiento. Y esa es la razón por la cual el primer paquete de medidas hacia la clase media fue bastante mal recibido, porque fundamentalmente era más deuda para responder al problema de la crisis. Muy bien, Emanuel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao. 7:51 minutos. El gobierno presentó este martes el Plan Fortalecido de Protección a la Clase Media, un paquete de medidas que llega en horas previas a la votación en la Cámara, en particular sobre el proyecto de ley que busca permitir el retiro de los fondos de pensiones. Andrea Pino nos cuenta más detalles. Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Un anuncio que hizo el día de ayer el presidente de la República, que ya fue calificado por la oposición y también por algunos parlamentarios como insuficiente, tardío, incluso una mera reacción al avance del proyecto para el retiro del 10% del fondo de pensiones. Hay críticas y hay un cambio respecto del primer anuncio que se hizo hace menos de 15 días. Por segunda semana consecutiva el gobierno vino a hacer anuncios en materia económica dirigidos a la clase media. El presidente hablaba de una transferencia directa precisamente para este sector de la sociedad. Revisemos parte de los anuncios. Rápido. Un bono no reembolsable por 500.000 pesos para trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido mermas de 30% más en sus ingresos y que hayan tenido ingresos formales entre 500.000 pesos y 1,5 millones. También favorecerá con un monto decreciente a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos mensuales que también hayan tenido caídas en sus ingresos. Según el gobierno, este bono no reembolsable por 500.000 pesos beneficiaría a unas 840.000 personas con un costo estimado de 500 millones de dólares. Segundo anuncio, un préstamo solidario. Se redujo el monto que se había anunciado la semana pasada y se eliminó el subsidio del 25%. Finalmente, este préstamo consistirá en otorgar un máximo de 650.000 pesos en 3 cuotas con un monto máximo de 1.950.000 pesos. En materia de vivienda, postergación del pago de hasta 6 dividendos hipotecarios con garantía del Estado y además ampliación del subsidio de arriendo. Respecto del CAI y también las contribuciones hubo anuncios, postergación de hasta 3 meses del pago de las cuotas del crédito con aval del Estado y postergación del pago de contribuciones. Vamos a revisar las declaraciones del presidente a propósito de este anuncio que hizo el día de ayer. Una transferencia directa a la clase media para entregar ahora un alivio y un apoyo al bolsillo de la clase media. Por eso el gobierno va a otorgar un bono no reembolsable, un aporte, una transferencia de 500.000 pesos a todos los trabajadores de clase media que tenían antes de estas pandemias ingresos formales entre 500.000 y 1,5 millones de pesos mensuales y que hayan sufrido significativas caídas en esos niveles de ingreso.
Es una jornada clave para el avance del proyecto para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ayer las críticas apuntaban a que este anuncio del Ejecutivo no era más que una respuesta al avance de este proyecto. Al respecto, el presidente Sebastián Piñera ayer también hizo un llamado a los parlamentarios a votar con responsabilidad y también dijo con visión. No debilitar las pensiones, dijo el presidente, hay una mejor solución para este tema. Vamos a revisar también esas declaraciones. Entiendo que para algunos nada nunca va a ser suficiente, pero nosotros creemos que hemos ido como gobierno respondiendo con sensibilidad y sentido de urgencia frente a los problemas y las carencias, pero también con responsabilidad y visión de que esto no es algo que se agota en unos pocos días. Yo espero una sola cosa, que todos los parlamentarios, cuando voten, reflexionen, lo hagan con responsabilidad y no cometan el error de, por proteger a la clase media en estos tiempos de emergencia, debilitar las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Tal como lo he dicho, hay una solución mejor. El presidente también se comprometió a avanzar en la reforma previsional, un proyecto que ya está en el Congreso. Dijo que se trata de una reforma estructural al sistema. Encargó a los ministros de Hacienda y a la ministra del Trabajo hacerse cargo con prontitud de este tema. Respecto de los fondos que se destinan a estos programas y a estos anuncios, comprometen recursos o movilizan recursos por cerca de 30.000 millones de dólares, es decir, un 12% del PIB, dijo el presidente. Revisemos también las declaraciones del ministro de Hacienda a propósito del avance del proyecto para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Yo creo que todos quienes nos escuchan entienden que las pensiones del mañana son muy importantes, porque tener malas pensiones o retirar los ahorros para las pensiones significa pobreza mañana. Y es importante que para aliviar la pobreza o la caída de ingresos que hay hoy día, sea el Estado el que cumpla su rol y no que cada cual se rasque con sus propias uñas. No que cada cual sacrifique su pensión del mañana y condene o esté afecto a tener pensiones muy malas, muy indignas el día de mañana. Desde la oposición calificaron como tardía la respuesta del Ejecutivo, insuficiente además, porque deja fuera a los trabajadores informales y dicen por último que esta es una respuesta más bien al avance que ha tenido el proyecto para el retiro de fondo de pensiones. Vamos a revisar también las declaraciones de la oposición a propósito de los anuncios económicos que hizo el día de ayer el gobierno. Vamos a estudiar seriamente y con la mejor disposición este proyecto de ley, pero desde ya manifestamos nuestra preocupación porque deja fuera a los trabajadores informales, que son a quienes más cuesta acreditar la pérdida de ingresos. Me parece insólito que digan que el presidente escuchó a la gente cuando lo hace después de 4 meses que se inició el estado de catástrofe, el estado de pandemia. Y recién ahora el gobierno aparece con un paquete, con un anuncio comunicacional, un plan de apoyo, que más bien parece como reacción o como respuesta al avance del proyecto del retiro de fondos de la AFP. Pareciera que si no hubiéramos presentado este proyecto de retiro de fondos, no estaríamos ni siquiera viendo este paquete del gobierno. El presidente Piñera quería dar un golpe de timón con estas medidas, la verdad es que se equivocó. Es más de lo mismo, ofertones de última hora, pero además ofertones discriminatorios. Esta es una medida de más discriminatoria para las mujeres que quedan fuera y que hoy día se les imposibilita. Las críticas también apuntan al monto de esta transferencia directa. Algunos dicen que no debieron ser 500.000 pesos, sino 650.000 pesos. Tampoco se debió disminuir, dicen algunos, el monto del llamado crédito solidario respecto del primer anuncio que se había hecho. Y todo esto en una jornada clave para el avance del proyecto para retirar el 10% de los fondos. Hoy será revisada en particular en la Cámara. Hay incertidumbre
respecto de los 13 diputados oficialistas que la semana pasada votaron a favor de la idea de legislar. Ayer hubo toda una polémica respecto de cómo se estaban llevando adelante las negociaciones para ver si daban vuelta el voto. Vamos a ver qué ocurre finalmente en esta jornada clave con ese proyecto y finalmente cómo se reciben estos anuncios económicos hechos por el gobierno, esta transferencia directa para la clase media, proyectos que deberían ser ingresados hoy al Congreso y con discusión inmediata de acuerdo a la información que se maneja hasta ahora. Gonzalo. Bien, gracias Andrea. Vamos a seguir conversando de este tema. ¿Qué va a ocurrir hoy en la Cámara de Diputados? ¿Avanzará el proyecto de retiro de pensiones o será archivado? Bueno, queremos conversar del panorama para esta jornada clave. Estamos en contacto con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día, gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola Gonzalo, muy buenos días. Acá estamos llegando bien tempranito al Congreso en Valparaíso con mucho frío. ¿Ya llegó el Congreso? ¿Acaba de llegar? Ya estamos haciendo las tareas bien temprano acá en un día que esperamos pueda darle mucha alegría a la gente. Vamos a hablar de eso. A ver, en primer lugar, y antes de entrar en esa materia, le quiero preguntar si tuvo posibilidad de sentarse a analizar un poquito más en detalle la propuesta del gobierno que dio a conocer ayer el presidente de la República. ¿Qué le parece y por qué cree usted que no logra convencer del todo, sobre todo a la oposición? Bueno, lo primero, Gonzalo, señalar que siendo las 8 de la mañana, el proyecto no ha ingresado al Congreso. Obviamente lo vamos a estudiar con mucha detención, con la mejor disposición, intentando mejorar el proyecto como lo hicimos con el IFE 2.0, como lo hicimos con el FOGAPE, para que venga sin letra chica. Pero desde ya vemos con preocupación, Gonzalo, algunas cosas. No solamente porque deja fuera al 50% de los trabajadores que ganan menos de 500.000 pesos, sino que también porque deja fuera a todos los trabajadores informales. Y el problema que tenemos, Gonzalo, es que muchos de esos trabajadores informales, microempresarios, no han recibido el ingreso familiar de emergencia, no han recibido el IFE y no han planteado que el 10% es una alternativa de la que quieren disponer, porque hay desesperación, porque no pueden pagar el dividendo, porque no pueden pagar el arriendo de la casa. Y si tú sumas lo que es el bono con el monto de la deuda, llegas a un monto, curiosamente, más bajo que el monto del crédito blando que se había anunciado la semana pasada. Entonces, vemos con preocupación el anuncio, Gonzalo, porque creemos que el presidente de la República, y lo han dicho muchos parlamentarios de Chile Vamos, de gobierno con los que hemos conversado, perdió una excelente oportunidad para darle tranquilidad a la clase media. Y en esa misma línea, ¿usted ha conversado con los parlamentarios de Chile Vamos? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con esos 13 parlamentarios del oficialismo que dieron luz verde a la aprobación en general de este proyecto? ¿Usted cree que después de la propuesta del presidente Piñera van a estar esos 13 votos del oficialismo? ¿Cree usted realmente que estén? Porque aparentemente las negociaciones han sido bastante intensas para evitarlo. Yo espero que sí, Gonzalo. Con todos los diputados de Chile Vamos que he conversado, que son de gobierno, ellos estiman que las medidas son insuficientes, que no va a dar tranquilidad a la clase media, que la gente va a seguir luchando porque le demos esta posibilidad de poder retirar el 10%. Ellos siempre además han apelado a la autonomía de las personas, al derecho de las personas a elegir. Y yo creo que eso es lo importante hoy día, que le demos la oportunidad a los chilenos. El que quiera tomar el crédito blando que le ofrece el gobierno, los chilenos que pueden acceder, que no son muchos lamentablemente, a este bono de 500.000 pesos, que están en ingresos formales, entre 500.000 pesos y 1,5 millones de pesos, que lo hagan. Pero démosle la posibilidad a muchos chilenos que quieren disponer de su propio patrimonio de poder hacerlo. Yo sé que las presiones son muchas. Y también yo creo que es bueno aprovechar de condenar los hechos de violencia que conocimos ayer. Yo creo que es muy importante señalar una vez más, Gonzalo, la violencia no tiene ningún sentido, la violencia no tiene ninguna justificación. Hoy día vamos a votar por darle a los chilenos este derecho a ejercer el retiro del 10% sin odio y sin violencia.
Sí, justamente le iba a preguntar acerca de los dichos del ministro Blumel. ¿Usted le encuentra razón al ministro del Interior en el llamado que hace? ¿Le encuentra razón en que los hechos de violencia de anoche fundamentalmente atentan contra la democracia, intentan ser una presión para la deliberación parlamentaria, para cómo voten hoy día los diputados y diputadas? Yo creo que hay que condenar dos tipos de presiones. La presión que se ejerce por la violencia para intentar incidir en la votación y la presión brutal que ha ejercido el gobierno sobre sus propios parlamentarios, desconociendo el derecho constitucional que tienen los parlamentarios a votar en conciencia. No quiero repetir lo que dijo el diputado Andrés Celis, que es diputado de Renovación Nacional, sobre los tráficos de influencia, sobre el ofrecimiento de cargo, promesas relacionadas con las futuras elecciones. Eso no se hace, eso no es recurrente, no se hace. Los gobiernos no presionan a sus parlamentarios, los gobiernos no le han ofrecido. ¿A usted cuando fuera un gobierno nunca le ofrecieron algo así para cambiar o tratar de direccionar su voto? Por supuesto que no, y jamás lo habríamos aceptado. Probablemente saben a quién se lo pueden ofrecer, a quien no. Jamás podría condicionar un voto en conciencia que me otorga la Constitución y que tiene que ser en función del bien común por un cargo determinado. Por eso yo creo que hay que condenar todas esas presiones, todos esos hechos de violencia, todas esas malas prácticas. No entendí esa referencia que hizo Gonzalo, el ministro del Interior, a los medios de comunicación, como si los medios de comunicación fueran cómplices de la violencia, emplazando a los medios de comunicación a rechazar la violencia. Ustedes tienen que informar lo que está pasando. Y tampoco me gusta que el ministro del Interior ponga en duda el plebiscito. El plebiscito es lo único que tenemos sobre la mesa como acuerdo para que este enorme descontento que existe, Gonzalo, podamos canalizarlo por la vía democrática, en paz. Ayer tuvimos una reunión en la cual ratificamos que vamos a tener plebiscito el 25, a lo mejor en 2 días, para cumplir con todas las medidas sanitarias. Así que yo quiero, junto con condenar la violencia, decirle a la inmensa mayoría de los chilenos que hoy día van a estar pegados ahí a la televisión, a la radio, que hoy día vamos a votar a favor de darles a ellos el derecho a retirar su 10% sin odio, sin violencia y sin presiones. Diputado, ¿cómo explica usted la paradoja que hay en el sentido de que esta posibilidad de retirar el 10% de los ahorros sea tan popular versus la opinión transversal que hay del mundo técnico? O sea, los técnicos de todos los sectores, de centro, de derecha, de izquierda, coinciden en que es una mala idea. No debería ser la herramienta para subsanar los problemas actuales, echar mano de los ahorros, que ya son escuálidos. Ya hay coincidencia en todos en que las pensiones son muy bajas y es un tema a arreglar. ¿Cómo se explica esa paradoja? Porque no es lo ideal, Gonzalo. ¿Pero por qué llegamos a esto? Porque el 28 de abril nosotros como oposición propusimos una renta básica universal de emergencia por 6 meses al 90% de la población. Y el gobierno ha ido entregando estas cosas a cuentagotas. ¿Tú crees, Gonzalo, que el gobierno hubiera entregado este bono de 500.000 pesos a la clase media si nosotros no hubiéramos puesto en tabla, si yo no hubiera puesto en tabla en la Comisión de Constitución el proyecto de reforma constitucional de retiro del 10%? Por supuesto que no. No lo digo yo, lo dijo Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Pero como ha dicho Alejandra Krauss, que lideró la reforma previsional de la presidenta Bachelet, como lo ha dicho Osvaldo Andrade, como lo dijo ayer Nicolás Izaguirre, no queda otra opción, porque la gente está desesperada, porque hoy día no puede pagar el arriendo, no puede pagar el dividendo, no puede pagar el colegio de los hijos, no tiene cómo parar la olla. Y nosotros, con sentido de urgencia, tenemos que darle esta opción a la gente. Y si es tan buena la otra opción que propone el gobierno, Gonzalo, estos créditos blandos o este bono de 500.000 pesos, bueno, la gente debería tomar esas opciones sin ningún problema. Pero yo siento que mucha gente nos está pidiendo recurrir al 10%. O sea, usted en el fondo aspira
usted en el fondo aspira a que estén las dos herramientas disponibles para la gente, porque también el 10% no es para todos. Desgraciadamente también esto revela que hay una inequidad en términos de nuestro mercado laboral. No son muchas personas las que tienen buenos ahorros. Hay una inmensa mayoría que tiene muy poca plata ahorrada. Hay otros que están fuera del sistema porque están en la informalidad. Por lo tanto, decir que este 10% es para todos los chilenos no es así, desgraciadamente. Por eso, Gonzalo, hemos insistido tanto en darle a todos los chilenos la opción de retirar al menos el mínimo, que son 35 UF, 1 millón de pesos, porque no tiene ningún sentido que hoy día una persona tenga 200.000 pesos en su cuenta de pensiones para recibir 20.000 pesos el día de mañana. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el pilar solidario, y por eso nosotros como Democracia Cristiana pusimos nuestros votos para fortalecer el pilar solidario de la reforma previsional, el proyecto que está en el Senado, para terminar con el sistema de ahorro forzoso de la AFP, para que las personas que quieran cotizar en una cooperativa sin fines de lucro, que pueda reinvertir sus utilidades en mejorar las pensiones de la gente, también lo pueda hacer. Pero efectivamente, un 50% de los chilenos hoy día tiene pensiones inferiores a 150.000 pesos. Pero tenemos que darle esta opción a las personas junto con avanzar en la reforma larga que está en el Senado. Y por eso, hoy día, no solamente vamos a votar, Gonzalo, el derecho a retirar el 10%, sino que también un fondo solidario progresivo para complementar las pensiones producto del ejercicio de este derecho a retiro del 10% de manera progresiva, es decir, privilegiando siempre no a los que tienen más, sino que a los que tienen menos. Yo espero que esa norma también se pueda aprobar el día de hoy, porque responde a esa lógica de solidaridad en la cual tenemos que avanzar sin duda, tanto en la reforma larga del sistema de pensiones como en la reforma corta. Pero hoy día lo importante, Gonzalo, es darle la posibilidad a los chilenos de poder elegir. Muy bien, diputado Búcar, gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Gonzalo, que les vaya bien y lo esperamos acá siguiendo el debate. Bien, hasta luego. 8:11 minutos. Internacional. Vamos a revisar las noticias internacionales. Ya está listo Ignacio Martiriné. A ver si establecemos ese contacto para revisar la agenda internacional. Nacho. Sí, Gonzalo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Un gusto, como siempre, saludarlos. Vamos a comenzar con una noticia que tú adelantabas al inicio de 24M. Tiene que ver con estos avances promisorios en la vacuna que se está probando y que fueron difundidos por el laboratorio estadounidense Moderna, que anunció que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en pacientes que recibieron la dosis. Los resultados fueron publicados en una revista especializada de medicina, el New England Journal of Medicine, donde se detalla que las pruebas se realizaron en marzo pasado en 45 voluntarios. Según indicaron los científicos involucrados en los ensayos, estas personas desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a la de aquellas que superaron la enfermedad de manera natural. Ninguno de los voluntarios reportó efectos secundarios graves. Más de la mitad de ellos sí informaron sobre síntomas similares a la gripe: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y algunos dolor en el lugar donde se puso la inyección, algo que suele ser habitual en otras vacunas. Los síntomas duraron solo un día, según indicaron los científicos, y no revisten una gravedad que implique la necesidad de terminar con los ensayos. La compañía farmacéutica anunció que iniciará una última etapa de pruebas a finales de julio, donde 30.000 personas recibirán esta vacuna en los Estados Unidos. El tratamiento requiere de 2 dosis aplicadas con un mes de diferencia. El gobierno norteamericano espera tener los resultados a fines de este año, y frente a estos anuncios, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, señaló que sin importar la manera en que se analice, estas son buenas noticias. La candidata a vacuna, denominada ARNM 1273, es desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, y la farmacéutica Moderna, como decíamos, que tiene sede en Cambridge, en Massachusetts, en el mismo país.
bueno, una noticia positiva que esperemos avance en esa misma línea y bueno, se concrete finalmente la elaboración de una vacuna para combatir el coronavirus. Vamos a avanzar ahora en otras noticias. Al menos 16 personas murieron y decenas están desaparecidas debido a las inundaciones ocurridas en Indonesia. La tragedia se produjo cuando un torrente de agua golpeó este martes a centenares de viviendas en la isla indonesia de Celebes, en la región central del país del sudeste asiático, mientras los equipos de rescate buscan a posibles sobrevivientes. Algunas de las viviendas quedaron completamente enterradas en el fango que arrastró la corriente después de las copiosas lluvias que cayeron en la zona en los últimos días, lo que propició el desbordamiento de 3 ríos en el distrito de Luwu Norte, según informó la Agencia para la Mitigación de Desastres. Los equipos de emergencia ya se encuentran sobre el terreno para las tareas de búsqueda y rescate de estas personas que pueden haber quedado atrapadas dentro de edificios a raíz de esta situación. Según las autoridades, 46 personas están desaparecidas, mientras cerca de 2.000 han sido realojadas en refugios temporales. Además, una decena de personas están siendo tratadas en hospitales de la provincia con heridas causadas precisamente durante las inundaciones que están azotando a ese país. Además, carreteras y varios caminos de la región quedaron completamente anegados y cubiertos de lodo producto de las lluvias y de las inundaciones. Vamos ahora a Estados Unidos con otra noticia destacada de las últimas horas. Se concretó la primera ejecución federal en 17 años en este país. El gobierno de Donald Trump llevó a cabo este martes la primera ejecución de un convicto por delitos federales en 17 años, apenas 6 horas después que el Tribunal Supremo anulara la objeción de una jueza al procedimiento utilizado en la aplicación de la pena capital. Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana, ejecutaron a Daniel Lewis Lee, un ex supremacista blanco condenado en el año 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los 3 miembros de una familia cuyos cuerpos arrojó en un lago de Arkansas. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino, dijo Lee en su declaración final. Están matando a un hombre inocente. Agregó, en respuesta a la apelación de 4 condenados a muerte, la jueza federal de Washington, Tanya Chutkan, había emitido el lunes un dictamen indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la 8ª enmienda de la Constitución. Esa enmienda establece que a los presos no se les puede someter a castigos crueles o inusitados. Los tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el fármaco pentobarbital en lugar de una combinación de varios fármacos como se usaba antes, y que dio en su momento problemas, provocando macabros episodios de intentos fallidos de ejecuciones. Vamos a repasar declaraciones de familiares de las víctimas de este criminal que ha sido ejecutado. Esta sentencia solo ha provocado más dolor a nuestra familia. Cuando dicen que esto lo están haciendo por el bien de nuestra familia, es falso. Desearía que alguien nos hubiera escuchado. Hemos estado pidiendo esto por mucho tiempo, pero hacerlo ahora, cuando es tan inseguro, se siente como un golpe en la cara para nuestra familia. Y la última ejecución federal, antes que la que se concretó este martes de Lewis Lee, había sido en el año 2003. Actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos. Cambiamos ahora de tema, pero nos quedamos en el mismo país. Negaron la libertad bajo fianza de Ghislaine Maxwell, la expareja del fallecido magnate Jeffrey Epstein, quien está acusada de 6 delitos vinculados al tráfico sexual de menores. La expareja de Epstein fue detenida el 2 de julio pasado y se encuentra en el centro de detención de alta seguridad de Brooklyn, desde donde se declaró inocente y solicitó ser puesta en libertad en lo que dura el proceso legal. Los fiscales de Nueva York habían pedido a la justicia que rechazaran la solicitud de fianza de $5 millones, ya que presentaba un riesgo de fuga extremo, según indicaron. Epstein, su ex pareja, recordemos, el magnate estadounidense, se suicidó en agosto del año pasado mientras estaba cumpliendo una
pena tras ser sentenciado por cargos de tráfico sexual. Se encontraba en prisión. Varios medios mencionan que Maxwell sabe demasiado y que la posibilidad de cooperación con el FBI pueda llevar a que personas poderosas intenten silenciarla. Muchos nombres se han vinculado a este caso, llegando incluso hasta el príncipe Andrew del Reino Unido, que fue asociado con una de las supuestas víctimas. Era además un hombre muy cercano a Jeffrey Epstein. Se ha mantenido en silencio durante todo este proceso. Maxwell, de 58 años, de ser declarada culpable, enfrenta hasta 35 años de prisión. Vamos a cambiar de tema. Ayer ocurrió, en la tarde, una situación con la aplicación WhatsApp que todos pudimos padecer en varias partes del mundo, la caída completa de la aplicación de mensajería móvil, que generó problemas de conexión en distintos países. Según el sitio Down Detector, que se encarga de recopilar las quejas de los usuarios sobre distintas plataformas online, se detectaron reclamos sobre la aplicación WhatsApp en gran parte del mundo. Un 75% de los casos reporteados indican que no se podían conectar a la plataforma, y un 25% afirmaba que no podía enviar ni recibir mensajes. Los problemas incluyeron a celulares con sistema operativo Android y los iOS, al igual que la plataforma WhatsApp Web. La aplicación, que fue adquirida, recordemos, por Facebook en el año 2014, presenta los mayores problemas en Estados Unidos, Brasil, España y Rusia. Esto fue lo que ocurrió ayer en la tarde. Cuenta con 2.000 millones de usuarios WhatsApp, siendo el líder de mensajería instantánea en gran parte del mundo. No es la primera vez que ocurren este tipo de fallas, y todavía no están claras las causas de la ocurrida en la jornada de ayer. Vamos a retomar el tema de la crisis sanitaria global por el coronavirus, con a superar los efectos negativos emocionales que puede traer el distanciamiento social por el coronavirus. Desde el Parque Apolonia, 15 kilómetros de Tel Aviv, invitaron a las personas a salir a la naturaleza, respirar profundamente y abrazar un árbol para expresar y obtener amor. Israel había logrado, recordemos, aplanar la curva de contagios por coronavirus en mayo, pero ha experimentado recientemente un rebrote que ha generado alerta en las autoridades. Algunas de las medidas de seguridad que están implementándose son el uso obligatorio de mascarillas en el aire libre, y la sede de los parques de Disney en Hong Kong anunció que volverá a cerrar sus puertas como medida de seguridad sanitaria a solo días de cumplir un mes desde su reapertura, debido a una tercera ola de casos en el territorio asiático. Se solicitó como medida preventiva que se vuelva a cerrar de manera temporal el parque de Disney. Este se había mantenido sin visitantes por unos 5 meses, luego de cerrar de manera inicial el 25 de enero, volviendo a abrir sus puertas el 18 de junio, lo que no ha durado mucho, porque desde el gobierno local y las autoridades se les solicitó volver a dejar de recibir público a raíz de los rebrotes surgidos en las últimas semanas. En un comunicado publicado en su página web se detalló que los hoteles del complejo de entretenimiento seguirán abiertos con las medidas de seguridad pertinentes. Además del cierre de Disney Hong Kong, se tomarán otras medidas en el territorio semiautónomo chino de Hong Kong para controlar esta tercera ola de casos, que califican como la más peligrosa desde el mes de marzo, restringiendo la entrada desde zonas de riesgo y cerrando además restaurantes, bares y otros establecimientos nocturnos de ocio, según anunciaron las autoridades. Vean ustedes estas imágenes en un intento por impedir que un glaciar en Italia se siga derritiendo. Ha sido cubierto con enormes láminas protectoras. El glaciar Presena se ubica cerca de la ciudad de Trento, en el norte del país, y está cubierto con más de 100.000 metros cuadrados de una tela permeable y flexible de fibra sintética llamada geotextil. El objetivo de la misma es reflejar la luz del sol durante los meses de verano y así reducir la temperatura del hielo, evitando que se derrita. La cubierta está colocada a 3.000 metros de altura y será mantenida en el lugar hasta el inicio de la temporada de esquí, cuando termine la época de calor. Este procedimiento, por cierto, se realiza todos los años desde 2008 y fue diseñado como una forma de combatir los efectos del calentamiento global, que según los medios italianos ha causado que este glaciar haya perdido 1/3 de su superficie en menos de 20 años. Y vamos a cerrar, Gonzalo, la información internacional con estas imágenes de lo que fue el fin de las celebraciones por el Día de la Bastilla en Francia, con esta habitual explosión de colores en el cielo de París, lanzando los tradicionales fuegos artificiales alrededor de la Torre Eiffel. El espectáculo de 30 minutos de este año rindió homenaje a los héroes cotidianos que han desempeñado un papel en la batalla de Francia contra el coronavirus, que ha causado más de 30.000 fallecidos en el país galo, quienes son el símbolo de la resistencia de París, según indicó el ayuntamiento de la capital. Por lo general,
Se trata de un despliegue que atrae a miles de espectadores, pero esta vez el espectáculo tuvo acceso limitado, con el parque alrededor de la Torre Eiffel cerrado al público para evitar la propagación del virus. Cerramos con estas imágenes de lo que fue este magnífico espectáculo de luces en la Torre Eiffel en París para celebrar el Día Nacional de Francia, Gonzalo. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias por la información como siempre. Muy buenos días. 8:24 la Cámara de Diputados y Diputadas votará en particular el proyecto que permitiría el retiro de hasta el 10% de fondos previsionales esta jornada. Andrea Pino nos hace un recuento de estos detalles. Adelante, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Jornada clave, día clave para este proyecto que avanza hasta ahora en la Cámara de Diputados. Hoy debe ser discutido en particular. Se espera una extensa y una intensa jornada en el Congreso Nacional. Hay duda todavía respecto de qué pasará con estos 13 diputados oficialistas que la semana pasada votaron a favor de la idea de legislar pese a las tratativas del gobierno. Fue un duro revés para el Ejecutivo, que ha trabajado intensamente en las negociaciones para ver si puede cambiar estos votos de estos 13 diputados oficialistas que votaron a favor de la idea de legislar y ver si así detienen el avance de este proyecto en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional. Hubo hechos de violencia anoche. El ministro del Interior calificó estos hechos de violencia como un intento de amedrentar el proceso democrático a propósito de esta jornada que se va a vivir en el Congreso Nacional. Ninguna causa, dijo el ministro del Interior, justifica la violencia que vimos anoche en la ciudad. Ataques a comisarías y diferentes situaciones e incidentes que se vivieron en una violenta jornada, particularmente en la ciudad de Santiago. Hizo un llamado también el ministro del Interior a todos los sectores políticos a condenar estos actos de violencia. Vamos a revisar las declaraciones del ministro del Interior, que hizo una distinción también entre estos hechos de violencia y el caceroleo que se sintió fuerte no solo en varias comunas de la capital, sino también en otras regiones. Dijo que eso es parte del proceso democrático y es muy diferente a los hechos de violencia que se registraron anoche. Vamos a revisar las impresiones del ministro del Interior. Lo de anoche, lo que vimos durante algunas horas, es un intento de amedrentar y alterar nuestro proceso democrático. Estamos en democracia, vivimos en democracia y esta violencia simplemente es incompatible con nuestra democracia. Lo de anoche tiene que ser un punto de inflexión. Quiero hacer un llamado a todos los actores políticos, a todos los actores sociales, a los medios de comunicación, a que rechacen y condenen estos hechos de violencia. A quienes les importa la democracia, yo los llamo a rechazar esta violencia. Ese fue el mensaje que entregó el ministro del Interior a propósito de los incidentes que se registraron en varias comunas, pero hace esta distinción respecto al cacerolazo al que convocó la coordinadora No Más AFP en esta jornada clave, en la previa de esta jornada clave. Un caceroleo que se sintió con fuerza en varias comunas de la capital, también en regiones. De hecho, el alcalde de Valparaíso hizo mención a este hecho a través de sus redes sociales. Se vive una jornada clave en la Cámara de Diputados. Se inicia la discusión en particular del proyecto que avanza hasta ahora para el retiro del 10% de los fondos previsionales por única y exclusiva vez. Vamos a ver qué pasa con el avance de este proyecto y la gran incertidumbre, la gran duda a propósito de toda la discusión que se va a dar hoy en el Congreso Nacional es qué pasará con estos 13 diputados oficialistas, 13 diputados de Chile Vamos, que la semana pasada dieron luz verde para el avance de este proyecto, aprobaron, votaron a favor de la idea de legislar. Veremos qué pasa hoy con esos votos. En la discusión en particular ha habido una serie de tratativas, también de denuncias de algunos parlamentarios por las presiones, dicen,